Capítulo 4. Pasado y futuro en DVD. El público es maravillosamente tolerante. Perdona todo excepto la genialidad. Oscar Wilde. La matriz nos vende la ilusión de pasar del pasado al futuro cuando realmente no vamos a ninguna parte. El tiempo es uno de los modos más eficaces de esclavizarnos. La unidad es atemporal, y si nos sintonizamos al engaño del paso del tiempo nos desconectamos de la conciencia del infinito. ¿Cómo puede usted conectarse con alguien que está quieto cuando usted se precipita por delante de ellos en un coche deportivo en su camino de la sala de trabajo al cementerio? Oye, mira, ahí está la unidad. Sí, dio mierda, me lo perdí, y a ella. Cuando la gente oye afirmaciones de que pasado y futuro están sucediendo simultáneamente, ellos por lo general rechazan la idea como ridícula e imposible. Después de todo, no estamos pasando por los años y haciéndonos más viejos cada día. Entiendo la pregunta, pero los días, los años y el envejecimiento son todas ilusiones que manifestamos porque creemos en ellas o nuestro ADN lo hace. Considerando que todos los demás están envejeciendo alrededor de nosotros, ¿por qué no pensaríamos que era real? Pero entonces cada uno envejece porque ellos están todos atrapados en la misma ilusión. ¿Cómo podemos envejecer cuando no hay ningún tiempo? No podemos. Pero podemos experimentar la ilusión del envejecimiento cuando eso está escrito en el software de la matriz, otra vez implicando al hipotálamo y las glándulas endocrinas, y nuestra conciencia se lo traga. Un holograma proyectado por un láser desde un patrón de interferencia nunca envejece, y todavía nuestros cuerpos, también hologramas, pasan por un ciclo previsible de joven a viejo, nacimiento a muerte. La diferencia es que un holograma está programado para envejecer y el otro no. La gente habla del poder de la mente sobre la materia, pero para reescribir el software de envejecimiento tenemos que tener el poder de la conciencia sobre la mente, conciencia más alta sobre el programa de ADN. Este es el modo de cambiar todos los programas. He tenido algunas visiones e insights acerca del tiempo ilusorio mientras he estado sentado aquí escribiendo, de hecho ellos me golpean como balas de ametralladora. Tome al mundo en que vivimos como una película que usted mira en DVD. Usted presiona el botón y la película comienza a llevarlo de escena en escena. Usted pasa de A a B a C o, puesto de otro modo, pasa del pasado al futuro. Pero cuando usted llega, supongamos, al medio de la película, la parte que usted acaba de mirar no ha dejado de existir. Todavía está allí en la misma forma, es solo que el láser lee ahora una parte diferente del disco. Si usted presiona Stop y rebobina, usted encontrará que exactamente las mismas escenas que usted ha mirado todavía están allí. Delante de usted en la película está la parte que usted no ha visto aún, el futuro. Pero presione, avance rápido, y usted encontrará que está ya allí antes de que usted llegue en el curso de escena tras escena a velocidad normal. Cuando usted llega al final de la película, todo lo que usted ha visto y ha experimentado todavía está allí para que otra gente experimente o para que usted mire otra vez. El pasado, como usted lo percibió, siempre está allí y el futuro también. Están sucediendo instantáneamente, y pasado y futuro son ilusiones relativas a donde usted está en la película o el programa de software. Un sentido de tiempo está basado simplemente en la perspectiva del observador. Esto es porque, como Einstein indicó, cuando usted hace algo que le gusta, el tiempo vuela, y cuando usted está en la silla del dentista parece pasar lento. Cuando usted entra en pánico, el tiempo parece pasar muy rápidamente, pero no tanto cuando usted permanece calmado. El mismo hecho de que el tiempo es relativo al observador significa que no hay ningún tiempo. Es una percepción y no real. Nuestro tiempo oficial fabricado está unido a la rotación de la Tierra y cuando ésta cambia así lo hace nuestro tiempo. En Norteamérica, usted puede ir en coche a través de una frontera estatal y estar en una hora diferente, y cuando usted vuela a través de la línea internacional del cambio de fecha usted está al instante en un día diferente. El tiempo es una ilusión. El tema de esa analogía del DVD es cómo trabaja el bucle del tiempo de la matriz, como destaqué en Cuentos del bucle del tiempo en considerable extensión.
Lo que llamo el bucle del tiempo es el nivel vibratorio de la matriz en el cual pensamos como el mundo físico, el reino de la luz electromagnética visible, y parece moverse del pasado al futuro. El tiempo existe para entramparnos en la matriz e impedirnos conectarnos de nuevo conscientemente con el infinito que somos. Lo que llamamos pasado y futuro es nuestro viaje ilusorio, por un programa de software o película holográfica en DVD. La película del bucle del tiempo siempre está allí para ser experimentada en cualquier punto que usted elija. Imagine una historieta en una pared y usted decide comenzar en un cierto lugar y caminar junto a la pared siguiendo la historia un rato antes de alejarse. Entonces usted podría volver y leer un poco más en otra etapa de la historia, reencarnación. El telón de fondo básico, el mundo que vemos alrededor de nosotros, permanece constante a menos que uno de los siguientes sucesos intervenga para cambiarlo. El sistema de ordenador central o cerebral de la matriz cambia los mensajes que transmite para que nosotros descifremos en la realidad holográfica. La conciencia anula aquel programa y envía sus propias instrucciones a la red de ADN, ARN, cerebro. Nuestro software de ADN es reescrito por experiencia o programación, como con la manipulación Illuminati de la información y la supresión de realidades alternativas. No es el ADN o siquiera la matriz lo que es el problema, es la naturaleza del programa que siguen. De hecho, hay múltiples matrices o posibles realidades de pasado y futuro, para elegir, justo como usted puede tener muchas grabaciones diferentes en un DVD, y desarrollaré este punto más tarde. Una de las características únicas de una película holográfica también es que, a diferencia de una fotografía convencional, usted puede tener muchas imágenes en la misma impresión. Son diferentes patrones de interferencia, formas de onda, y las varias imágenes son seleccionadas según el ángulo en el cual el láser golpea la película. Este es el mismo principio que el del láser pasando a través de los patrones de onda del DVD eligiendo las escenas en orden. Lo que sugiero es que nuestro ADN, ARN decodifica patrones de onda transmitidos por la matriz básicamente del mismo modo, y mientras el ángulo de golpe cambia, nos trasladamos de escena en escena como si avanzásemos. Pero realmente no vamos a ninguna parte. ¿Va su máquina de DVD a alguna parte mientras reproduce la película de Hollywood que parece moverse? ¿Van a alguna parte los actores o los telones de fondo para sus escenas? ¿Vamos a alguna parte cuando nos movemos por Internet? No, solo estamos sentados allí. No nos movemos en nuestras vidas diarias, tampoco. El movimiento es una ilusión porque todo sucede en nuestro cerebro. Es como jugar a uno de esos juegos de carreras de automóviles de realidad virtual cuando usted parece acelerar alrededor de una pista, pero de hecho usted solo está sentado en una silla. Usted no se mueve, es el juego. Es lo mismo con el superholograma de la matriz. Entro en modos a veces, sobre todo cuando voy conduciendo, cuando veo al mundo moverse en mi mente mientras mi cuerpo no va a ninguna parte. El juego de realidad virtual está tan claro para mí en estos momentos. Es como la historia de los dos monjes que discuten sobre el movimiento de una bandera en el viento. La bandera se mueve, dijo uno. No, el viento se mueve, dijo el otro. Un tercero, pasando y oyendo la conversación, dijo, la bandera no se mueve. El viento no se mueve. Sus mentes se mueven. Recuerda en las películas de Matrix cómo la gente era enchufada a la matriz por sus cerebros mientras ellos se quedaban afuera sentados en una silla sin moverse. Es el mismo principio. Hay algo muy significativo sobre el ángulo en el cual observamos la realidad en el videojuego de la matriz. Vi un holograma en una tienda hace unos años que mostraba una cara humana cuando usted miraba desde un ángulo y una cara de reptil cuando el ángulo cambiaba. Lo que vi, en efecto, era un cambio de forma. La matriz es una biblioteca enorme de imágenes de forma de onda esperando que el ADN, ARN las manifieste como hologramas. Recuerdo ser contactado por el vecino de un hombre que trabajó como un jardinero en una de las propiedades de familia real británica en Sandringham, en Norfolk. El hombre había estado describiendo experiencias muy extrañas allí. A través del vecino, quedé en reunirme con él, pero entonces aparentemente se le advirtió que no hablara conmigo. Sin embargo,
Una de las experiencias que él había contado al vecino era sobre parte de la propiedad donde él había visto dos escenas completamente diferentes en la misma posición. Si usted miraba desde un ángulo, sus palabras, era un pequeño bosque, y si usted miraba desde otro era un chalet de pino de estilo sueco. Somos nosotros, a través de nuestro ADN, ARN, quienes cambiamos el paisaje que experimentamos, para mantener la analogía de la película, seleccionando diferentes platós o posiciones en el programa. No es el paisaje el que cambia, sino más bien nuestro ADN, ARN, que hace que el paisaje parezca cambiar cuando decodifica los patrones de onda. Golpéelos en cierto punto y usted está en el futuro, golpéelos en otro y usted está en el pasado, o el presente. Pero ¿dónde están el pasado, presente y futuro en un programa de software o película? No hay ningún pasado o futuro, todo está pasando ahora. Así es como la gente psíquica es capaz de ver lo que llamamos el futuro. Su red de ADN, ARN, tiene la capacidad de elegir los patrones de frecuencia, más adelante en la película. Es lo mismo con esos que tienen visiones del pasado. Figura 50. Pasado, presente, y el futuro, en DVD. Todos ocurren al mismo tiempo en partes diferentes del mismo disco, y lo que pasa en una escena puede afectar todo el resto. Así, el pasado puede cambiar el futuro, y el futuro puede cambiar el pasado. Ilustración por Neil Hage. He leído y me han contado muchas experiencias donde la gente ha visto algo, como un edificio, y luego cuando ellos vuelven, incluso horas o a veces minutos más tarde, ha desaparecido. Recuerdo una historia sobre gente que vio una casa norteamericana anticuada incendiándose cuando pasaban conduciendo por delante e inmediatamente fue a pedir ayuda. Se sostenía en pie por sí misma atrás del camino, y era claramente visible como cualquier otro edificio. Pero cuando ellos volvieron no había ninguna casa y ninguna señal de que hubiese habido una. Ellos habían tenido acceso de alguna manera a una parte diferente del programa. Cuando cambiamos el enfoque de nuestro ADN, ARN de un patrón de onda al otro, los patrones que hemos dejado de manifestar todavía existen para que otro ADN, la gente y todas las criaturas vivientes, los experimente. Cuando yo escribía esto tuve una imagen clara de un DVD con escenas de la historia, alineadas a lo largo de la superficie mientras a su vez el láser se movía a lo largo para manifestar los varios eventos. Y el láser era el ARN leyendo el programa. Usted puede ver la representación de Neil Hage de la imagen en la figura 50. Esto simboliza cómo, cuando golpeamos o observamos diferentes patrones en el programa y nos movemos hacia el futuro, hay otra conciencia, siguiéndonos en el programa y todavía más delante de nosotros. Mientras cambiamos escenas, así los otros acceden a las escenas que dejamos atrás. Usando esa analogía previa de caminar delante de una historieta en una pared, alguien más puede caminar detrás de usted leyendo, experimentando las mismas escenas que usted tiene porque la historia básica siempre está allí hasta que sea cambiada. Lo que digo, por lo tanto, es que el pasado no ha dejado de ser, y tampoco el futuro aún está por ser. Ambos están siendo representados ahora por aquellos en otras partes del programa. Vemos Stonehenge, por ejemplo, como una ruina antigua del pasado porque es donde estamos en el programa, película de la matriz, bucle del tiempo. Pero en otro punto, hay gente viviendo en el Stonehenge original, y en otro ni siquiera está construido. En una parte del programa la Guerra de Independencia norteamericana puede estar recién comenzando, y en otro la Segunda Guerra Mundial todavía continúa. Sé que parece imposible que estén luchando constantemente la misma batalla, pero piense en ello. Cuando usted tiene una batalla en una película en DVD o Internet, el principio, medio, y el final de los enfrentamientos siempre existe en el disco o software. Es lo mismo con la matriz. Cuando usted rebobina una película y presiona play, ¿ha cambiado algo desde la última vez que usted la miró? No, y otra vez, es lo mismo con la matriz a menos que el guión sea reescrito por la matriz o por la conciencia tomando decisiones que no concuerdan con el software. Este es el porqué de que esos clones de la matriz, los Illuminati, están tan agitados por los inconformistas que rechazan conformarse con el programa. Al hacerlo, lo reescriben. La conciencia puede hacer esto anulando el programa a través del ADN.
Si no lo hacemos, entonces, como dicen, la historia se sigue repitiendo. La edad de piedra, la edad de hierro, la revolución industrial y el mundo dominado por el ordenador de hoy están sucediendo una y otra vez. Para experimentarlos usted tiene que estar en ese punto en el programa, esto es todo. No vamos a ninguna parte, ni evolucionamos, experimentamos parte de un programa diseñado para esclavizarnos y convertirnos en generadores de miedo, la energía que impulsa la matriz. Piense en caballos en un tío vivo. Si alguien se sienta en ellos o no, ellos todavía dan vuelta con el resto. Nuestros cuerpos físicos son ordenadores biológicos leyendo programas de software y funcionan todo el tiempo. La pregunta es si la conciencia consciente de sí misma decide experimentar este mundo ilusorio a través de uno de esos caballos de tío vivo de software, cuerpos humanos, o no. Si no lo hace, el cuerpo todavía ejecutará el programa, porque es un ordenador biológico capaz de pensamiento, la evaluación de datos. Pero no será nada más que software sin conciencia como es definida en este libro. Todo lo que usted ve en la matriz es parte del programa, incluso su propio cuerpo. La excepción a esto es su conciencia, los que tienen alguna que lo es, porque, en el modo en que defino conciencia en este libro, no todos la tienen. El fenómeno de la mujer en el vestido rojo, en la primera película de Matrix, la mujer que era solo parte de un programa de software a pesar de parecer real, no está limitado a un guión de ciencia ficción de Hollywood. Estas creaciones de ordenador, estos caballos de tío vivo sin jinete, están en todas partes. Hay 3 grupos principales de personas en la matriz, vea la figura 51. Figura 51. Los 3 tipos de humano, a la izquierda está el programa de software puro, el caballo sin jinete, que incluye los linajes Illuminati, puros, la imagen del centro representa la mayoría de los humanos, que son conciencia consciente de sí misma, pero atrapada en la ilusión y dominada por el programa, y a la derecha es simbolizado el mucho más pequeño, pero rápidamente creciente número de personas que están conectados conscientemente con la conciencia más allá de la matriz. Por esta razón ellos perciben la vida y el mundo muy diferentemente al resto, y pueden ser vistos como locos o peligrosos. Por Neil Hage. 1. Primero están los programas de software cuya única conciencia es el ADN, ARN recibiendo instrucciones de la matriz. Son construcciones de la mente, no conciencia. Toda la energía, conciencia es la unidad infinita, pero no todas las expresiones de esta están al mismo nivel de conciencia. Los programas de software interactivos humanos son robots sofisticados siguiendo un programa de vida dictado por la matriz, y su libre albedrío es básicamente cero. Estoy seguro que usted debe haber encontrado muchos. Parecen ser lo mismo que todos los demás en el modo en que lucen, pero los mejores estudios de efectos especiales pueden poner ahora gente digital en la publicidad y usted no puede ver la juntura. Hay una presentadora de televisión en Gran Bretaña que es famosa por ser enorme, y ella apareció en un anuncio con un cuerpo mucho más delgado para vender un producto de comida. Usted no podía ver la juntura y alguien que no supiese cómo lucía ella realmente creería que el cuerpo en el anuncio era el suyo. Este es el porqué de que tenemos que tener sumo cuidado sobre videos de Bin Laden, que de repente salen a la luz justo en el momento oportuno desde el punto de vista del orden del día. Producir un falso Bin Laden diciendo palabras falsas es pan comido para las casas de efectos especiales de tecnología avanzada. El mismo principio se aplica con estos programas, vestido rojo, como los llamaré. Ellos son cuerpos sin conciencia, programas de software interactivos. La mirada sin vida en sus ojos es un modo de distinguirlos, como lo es la carencia de energía viniendo de ellos. Ellos resuenan a una frecuencia diferente a la conciencia consciente, y otra vez usted puede simbolizarlos como los caballos en el tío vivo sin nadie a bordo. Estos programas de software interactivos pueden funcionar mal, quedar fuera de servicio, y hackear, en otros programas, como con el personaje del agente Smith en las películas de Matrix. Mucho de eso está sucediendo, también. 2. Otra gente realmente tiene conciencia, pero está tan hipnotizada y engañada por la matriz que su programación de ADN lleva la voz cantante y dicta el camino que ellos toman. Estos caballos realmente tienen un jinete, pero el caballo todavía toma las decisiones.
van donde el programa de ADN los lleva porque ellos no piensan que tienen una opción o no deciden tomarla. Pueden ser gente encantadora, humanitaria y expresar su conciencia de esa manera, pero no pueden ver más allá de la ilusión. Estos son la fuente de energía principal para la matriz porque ella se alimenta de las energías emocionales de miedo, culpa y frustración, etc., generada por la conciencia atrapada en esta prisión de realidad virtual e identificándose con su personalidad programada. Una vez que la conciencia se identifica con la mente y emociones, el software comienza a resonar a esas frecuencias y esto invariablemente significa una expresión de miedo. Esta gente, con lo que usted podría llamar conciencia de asiento trasero, también representa con mucho la sección más grande de la humanidad, consciente. Son el forraje del sistema que abrumadoramente hacen y piensan como les dicen. 3. El tercer, y con mucho el más pequeño, grupo son esos que son lo bastante conscientes para ver a través de la ilusión y han comenzado a acceder al saber de la unidad infinita más allá de las paredes del programa de software. Esto no significa que ellos entienden la naturaleza plena de la vida y la realidad, pero tienen al menos un saber subconsciente que el mundo no es como parece. Son los únicos con libre albedrío en el sentido que ellos tienen la conciencia y el poder de la conciencia para romper el control del software de ADN. Ellos pueden montar al caballo y, al hacerlo, reescribir el programa. Esta gente se destaca de la muchedumbre y es tildada de peligrosa o loca porque no ven el mundo como todos los demás. La matriz es un debilucho de 38 kilos comparado con la conciencia en su verdadero poder, y este grupo es como un virus de ordenador que tiene los medios para revolver el programa y descargar otra realidad. La matriz apunta a esta gente con una venganza para proteger su control, y también porque si puede manipular este nivel de conciencia para atraparla en las ilusiones y hacerla sucumbir al miedo, es una potencial fuente de energía masiva. La conciencia ha sido atrapada por la matriz en un laberinto de humo y espejos que ha implantado una realidad falsa. Los vestidos rojos, o la gente de software, no son ningún problema porque ellos solo siguen los códigos. Los objetivos de la matriz son aquellos con conciencia consciente de sí misma que se encuentran, por cualquier motivo, atrapados en la trampa para moscas. Es en la persecución de esta gente, esta conciencia, que el sistema de la sociedad está así diseñado en esta parte del programa. He estado diciendo en mis libros durante años que el sistema ha sido estructurado para mantener a la conciencia en una prisión de los 5 sentidos. Usted puede ver en todas partes que esto tan obviamente es verdad. ¿Pero cuál es esta celda de cárcel de 5 sentidos? Es una prisión del cerebro y cuerpo, el ADN. Mientras estamos enfocados puramente en la realidad de los 5 sentidos, somos esclavos del ADN que dicta nuestros pensamientos, emociones y acciones. La conciencia de la mayoría de las personas nunca consigue poner sus manos en el volante de la vida porque el ADN no desocupará el asiento del conductor. La conciencia en su poder infinito reconectado podría tomar fácilmente el control, pero es difícil hacer esto cuando usted no es consciente que usted es conciencia infinita y usted piensa que los pensamientos y emociones del ADN que usted está teniendo son los suyos. Así es como la película constantemente es representada mientras la conciencia durmiente piensa que lleva la voz cantante. El objetivo es convertir a seres conscientes en generadores de miedo en todas sus formas para energizar la matriz, quitarles la libertad y sustituirlo por lo que llamo feardom, dominación por el miedo. Uno de los modos principales en que esto es hecho es a través de los programas de software que llamamos líderes. Usted recordará el énfasis que he colocado en la obsesión de las familias Illuminati con el cruzamiento y la genética. Como he sugerido ya, lo que llamamos procreación es la grabación de 2 programas de software, padre y madre, en un disco del hijo. Todos los cuerpos son programas de software y la diferencia es si ellos son software puro, vestidos rojos, o si la conciencia está involucrada. Cuando la conciencia se expresa a través del cuerpo, esto reescribe la programación del ADN que, a su vez, es transmitida a otro ADN y a la matriz en general. Esta gente cambia lo que llamamos el linaje y, como resultado, estas líneas genéticas de vestido rojo se hacen cada vez menos controladas por los dictados del programa. Tal gente tendrá una dimensión de corazón para sus opiniones y decisiones. Tendrán un sentido de empatía, compasión e imparcialidad. Ellos, en resumen,
No reaccionarán como un disco programado en el modo que la matriz demanda, con violencia, intolerancia y una ausencia de empatía con aquellos que sufren las consecuencias de sus acciones. El mundo está inundado por esta mentalidad porque está inundado de gente de software. Los principales linajes vestido rojo son las familias Illuminati. Al nivel que hablamos ahora, la razón de que ellos estén tan obsesionados con el cruzamiento y con evitar entrada genética desde fuera es para asegurar que sus programas reproducidos, descendientes, permanezcan software puro y no sean reescritos por la infusión de conciencia. Desde el mundo antiguo, como lo percibimos de todos modos, ellos se han reproducido, copiado los discos abrumadoramente entre sí. Las familias reales que gobernaron las sociedades antiguas eran sobre todo programas de software de vestido rojo, y ellos mantienen este poder hoy a través de familias Illuminati como los Rothschilds, Rockefellers, Windsors y aquellos que nombro en mis otros libros, figura 52. La familia Bush es lo mismo, pero entonces usted solo tiene que ver a George W. para saber esto. Obviamente él fue una telecarga defectuosa. Los vestidos rojos Illuminati existen para dictar y controlar a seres conscientes de modo que ellos permanezcan atrapados en la ilusión y producen el miedo deseado para abastecer de combustible al sistema. Estableciéndose en lo alto de la política, banca, negocios, medios y sistema militar, estos linajes pueden hacer esto fácilmente, mientras que la mayoría de las personas conscientes permanezcan como marionetas para su ADN. Figura 52. Los linajes, vestido rojo de los Illuminati que dominan la realeza, política, banca, negocios y medios. Ellos se cruzan de una forma obsesiva para impedir que el programa de software sea reescrito por la infusión de conciencia consciente de sí misma. Ilustración por Neil Hage. La matriz tiene su software en posiciones de poder por todo el mundo, y usa estos programas para causar las guerras que a la gente consciente, o al nivel inferior vestido rojo, les dicen que luchen. Las guerras generan cantidades enormes de miedo y la matriz lo aspira. De manera interesante, las películas de Matrix presentaron un personaje, un programa de software, llamado el Merovingio. Uno de los más puros linajes, programas, Illuminati es conocido por el mismo nombre debido a su conexión con los reyes merovingios en lo que es ahora Francia, que conduce hasta el periodo de Carlomagno. El personaje merovingio en las películas era francés y controlaba al hombre del tren que patrullaba el reino intermedio, que era notablemente similar en concepto a los intervalos. Hablando de eso, he conectado una especie reptiliana muy fuertemente a los Illuminati, y puedo ver ahora más claramente cómo esto encaja. Recuerdo a Credo Mutwa, el Sanusi Zulu, diciéndome una vez que para entender a los Illuminati debes estudiar a los reptiles. Cuánta razón tenía él, e incluso más a la luz de lo que surge. En efecto, realmente estudié a los reptiles, y son de lo más cercano a un programa de ordenador que usted podría encontrar. Por supuesto hay variaciones, pero, básicamente, son criaturas controladas por instinto, programación, y reaccionarán de un modo increíblemente previsible a cualquier situación. He visto unas demostraciones en granjas de cocodrilo en Australia donde el encargado decía al auditorio cómo reaccionaría el cocodrilo a algo que él iba a hacer, y cada vez, sin excepción, es lo que pasaba. Los Illuminati, también, no son nada sino previsibles en sus técnicas y reacciones, y los rasgos de carácter del cerebro reptiliano dentro del cerebro humano reflejan a esos de los reptilianos e Illuminati: actitudes de sangre fría sin empatía por sus víctimas, un deseo de estructuras jerárquicas de control, territorialismo, esto es mío, no entre, y comportamiento ritualista obsesivo. Esto describe a los Illuminati exactamente porque ellos son software reptiliano. Usted no encontrará ningún mejor ejemplo del comportamiento reptiliano que la familia real británica, que está obsesionada con el ritual y el protocolo. Los cuerpos humanos Illuminati son solo velos holográficos que esconden su naturaleza verdadera. Les permiten operar sin ser detectados dentro del reino de la luz electromagnética visible. La Voz en Brasil describió a los reptilianos detrás de los Illuminati muchísimo como los agentes, o programas conscientes, que manipulan en las películas de Matrix. Ellos podrían funcionar o bien como un holograma reptiliano, o bien esconderse detrás de uno, aparentemente humano, justo como los programas conscientes se transforman en y desde diferentes formas humanas en la trilogía de la Matrix. De cualquier modo,
los reptilianos y otros agentes proyectados de la matriz no eran reales, en términos de conciencia. Eran como proyecciones, campos de pensamiento holográficos o, como dijo la voz, programas de software muy sofisticados. Si usted programara un ordenador para matar niños, ¿tendría aquel ordenador algún problema emocional con esto?, preguntó la voz. La respuesta es obvia. Seguiría el programa porque no tiene una conciencia para intervenir en la decisión. Era lo mismo con los Illuminati reptilianos, dijo la voz. Eran como gente digital implantada en las películas junto a actores humanos. Parecían ser lo mismo, pero no lo eran y su poder de pensamiento estaba limitado al procesamiento de datos dentro de los límites de su software. Parecería que el programa reptiliano sería un código básico de la matriz, y no es sorprendente que hasta el ADN ampliado tenga ese aspecto. El mismo hecho que el cuerpo es un holograma con un cerebro reptiliano significa que en todas partes del superholograma, o matriz, la dimensión reptiliana debe repetirse porque cada parte de un holograma contiene una versión más pequeña del todo. Los reptilianos inmediatamente detrás de los Illuminati son un ejemplo de esto. Cuando usted mira las características de respuesta del cerebro reptiliano en los humanos, se trata de reacciones emocionales, programadas, instintivas, y no conciencia o amor. La voz en Brasil dijo que los Illuminati reptilianos no sabían que ellos eran instrumentos de los programas de ordenador de la matriz diseñados para manipular las tramas secundarias en la película que genera el miedo que impulsa el sistema, aunque ellos realmente tuvieran un entendimiento de cómo funciona la matriz. Los reptilianos se alimentan del miedo, pero en beneficio de la matriz que escribió su programa. Ellos piensan que ellos son amos cuando en verdad ellos son esclavos de su creador. También subrayo que hay reptilianos no implicados en la manipulación incluso respecto a aquellos que sí lo están, no presento esta información desde la perspectiva de nosotros y de ellos. Todo es la misma unidad, ya sea si es energía, mente de un programa de software o unidad en conciencia de sí misma. La matriz es controlada por nuestro propio miedo y los reptilianos, Illuminati y otros enemigos, son este miedo hecho manifiesto. Ellos son nosotros y nosotros somos ellos. Cuando nos liberamos del miedo, ellos dejarán de tomar forma ilusoria porque la fuente de su proyección habrá sido apagada. La naturaleza holográfica de la realidad explica cómo los Illuminati reptilianos, y otros, pueden cambiar de forma. Entiendo cómo la gente encuentra imposible entender cómo algo puede cambiar al instante su cuerpo, incluso corazón, pulmones, cerebro, etc., por otro. Pero esto no es lo que pasa porque eso es todo ilusión holográfica. Si la gente piensa en esto como físico, ellos nunca lo entenderán. El cambio de forma es el movimiento desde una proyección holográfica ilusoria, humana, a otra, reptiliana. Todo esto pasa como una ilusión en el cerebro porque aquí es donde esta realidad entera está localizada. Los científicos dicen que este mundo físico está formado de átomos y partículas subatómicas, como electrones, y así es como el autor e investigador Michael Talbot describe sus propiedades en el universo holográfico. El electrón, como algún cambiador de forma del folclore, puede manifestarse o bien como una partícula o bien como una onda. Esta capacidad parecida a la de un camaleón es común a todas las partículas subatómicas. También es común a todas las cosas que una vez se pensó que se manifestaban exclusivamente como ondas. Luz, rayos gamma, ondas de radio, rayos X, todos pueden cambiar desde ondas a partículas, y viceversa. Hoy los físicos creen que los fenómenos subatómicos no deberían ser clasificados únicamente como ondas o como partículas, sino como una categoría sola de oligos, que son siempre de alguna manera ambos. Estos oligos son llamados quantums, y los físicos creen que ellos son la materia básica de la cual el universo entero está formado. Talbot añade que la capacidad de cambiar de forma desde una clase de partícula a otra es solo otra de las capacidades de un quantum, y él dice de las entidades extraterrestres, si estamos siendo visitados por seres que son como insustanciales y plásticos en su forma. No es en absoluto sorprendente que ellos pudieran aparecer en una multitud de formas como un camaleón. Tratamos con un juego de realidad virtual aquí y entonces todo es posible. El cambio de forma es fácil una vez que usted se da cuenta de lo que pasa, pero la gente lo encuentra difícil de entender porque ellos creen que el mundo tiene solidez.
Figura 53. Los programas de software puros no están limitados a las familias Illuminati. Usted los encuentra en todos los niveles de la sociedad, y ellos a menudo son recaderos parecidos a un clon que sirven al sistema sin dudar. La conciencia consciente de sí misma también puede comportarse del mismo modo cuando está profundamente atrapada en la ilusión. Los Illuminati usan a sus clones de software humanos para dirigir su sistema de control. Esto incluye la utilización de técnicas como problema-reacción-solución y manipulación de mano oculta para avanzar su orden del día para una dictadura global orwelliana. Ilustración por Neil Hage. Yo subrayaría, de paso, que los reptilianos y otra gente de vestido rojo no están confinados a las familias Illuminati principales. Usted los encuentra en todas partes de la sociedad en todos los niveles, y sobre todo en los extremos y polaridades porque la matriz necesita polaridades para funcionar. Figura 53. Es el reino de la vibración y para que algo vibre, como lo hace todo dentro de la matriz, tiene que tener dos puntos, extremos, o polaridades entre las cuales oscilar. En todas partes usted ve al sistema buscando polarización. Los vestidos rojos son programados para crear esto y hacer entrar a seres conscientes durmientes en los fabricados conflictos y divisiones. Escuche a los anfitriones de programa de entrevistas de software dominantes de la radio norteamericana, o mire a muchos de los soldados de software e imitadores de John Wayne como durante la invasión de Irak. Oí que un soldado decía en la televisión de la BBC, los bombardeamos, ¿sabe? Es fenomenal para mí porque me gustan las explosiones y todo eso, pero ¿cómo? No logro ver la explosión real, y eso es lo que quiero ver, pero supongo que cuando nos acerquemos a Bagdad podremos ver más de eso. Definitivamente Microsoft primitivo, tal vez Windows 95, o quizás esto es optimista. El uniforme no importa, ni lo hace la raza o la causa por la que afirman luchar. Ya sean tropas norteamericanas que matan civiles en Irak, tropas israelíes que asesinan palestinos en Gaza o fanáticos que bombardean restaurantes o autobuses en Jerusalén, son versiones del mismo programa de software. No todos los soldados son así, unos son conciencia atrapada en el juego, pero la mayoría son programas parecidos a un clon, y usted encontrará lo mismo en todas partes del sistema. Desde esta perspectiva somos capaces de ver una razón más profunda detrás de la obsesión Illuminati con el control mental. He escrito sobre esto detalladamente en otros libros porque es una parte tan fundamental del modus operandi Illuminati. Ellos usan a millones de niños secuestrados, o entregados por sus padres enfermos o mentalmente controlados, en los proyectos de control mental. Los cerebros de los niños son recableados, alterados, y sus mentes son convertidas en un panal de compartimentos autónomos conocidos como álteres. Lo que ellos llaman el álter frontal, es el que se relaciona con el mundo la mayor parte del tiempo, y la gente que los conoce piensa que esto es lo que ellos son. Estos álteres son implantados, hipnóticamente, con tareas específicas, juntos con palabras gatillo y otros códigos para activar la programación, todo desde un asesinato o ser sexualmente abusado cuando niño, o adulto, por un nombre famoso de los Illuminati que ellos no recuerdan una vez que el álter, o compartimiento, que lo experimenta es conmutado a otro. Lo que las familias de vestido rojo detrás de estos proyectos hacen es procurar tomar a seres conscientes y reducirlos a aquellos de software. Ellos quieren a gente consciente para esto porque tienen más potenciales capacidades y dones para ser explotados que los más avanzados de la variedad de software. Por ejemplo, los principales rituales de sacrificio humano Illuminati a menudo son conducidos por un ser consciente en un estado mentalmente controlado. Los controladores de la mente superiores también saben que el cuerpo, cerebro humano, es un sistema de ordenador holográfico, y ellos explotan este entendimiento para descargar programas en el ADN de sus víctimas y manipular el ARN para leerlos. Lo que llamamos las palabras, sonidos o imágenes gatillo que activan la programación son como apretar Enter. Las víctimas del control mental de los Illuminati han descrito cómo ellos podrían estar drogados o ebrios en un compartimiento, pero inmediatamente limpios y sobrios cuando ellos fueron conmutados a otro. Esto es absolutamente explicable cuando usted se da cuenta de que ellos estaban siendo conmutados entre software. Figura 54. Todo en nuestra realidad, física, es un holograma descifrado desde formas de onda por el cerebro ADN-ARN.
Los animales, el mundo natural y la ley de la naturaleza son todas ilusiones holográficas proyectadas por el software de ADN, el programa de la matriz. Cuando digo que todo es una ilusión y un programa de ordenador, realmente quiero decir todo. Es una contradicción aparente que se supone que la Tierra y el cosmos han sido creados por un Dios cariñoso, y todavía lo que llamamos la naturaleza es un campo de batalla sangriento en el cual la supervivencia de un animal depende del fallecimiento, a menudo grotesco, de otro. La voz en Brasil me dijo que no había ninguna contradicción en esto porque la ley de la naturaleza no era la creación de un Dios cariñoso o unidad en conciencia de sí misma. Era un programa de software de la matriz. Sin el control del miedo, la relación entre animales y gente sería muy diferente. ¿Cantó usted alguna vez esa canción en la escuela llamada Todas las cosas brillantes y hermosas? Ella nos dice cuán maravilloso es Dios para hacer el mundo. Todas las cosas brillantes y hermosas, todas las criaturas grandes y pequeñas, todas las cosas sabias y maravillosas, el Señor Dios las hizo a todas ellas. Cada pequeña flor que se abre, cada pequeña ave que canta, Él hizo sus pétalos brillantes, Él hizo sus alas diminutas. Bien, esto suena a un buen currículum vitae, pero leamos la pequeña letra aquí. Hay otro modo de ver esto. Todas las cosas de mierda y horribles, todos los asesinos grandes y pequeños, todas las cosas destrozadas vivas, el Señor Dios los hizo a todos ellos. Cada gran tiburón que te come, cada pequeña serpiente que te pica, Él hizo el veneno letal, Él hizo las alas arrancadas. La voz en Brasil preguntó, ¿piensas que el infinito, donde estás ahora, desearía ver a algo sufrir y vivir en miedo, no digamos crear una estructura en la cual esto sucediese por norma? La naturaleza era otra proyección holográfica que solo era real, porque fuimos condicionados a creer que lo era, figura 54. La voz dijo que las leyes del mundo natural reflejaban el estado de ser de su creador, la fuerza que controla la matriz. Este era un estado de miedo y desesperación por sobrevivir, un rasgo del cerebro reptiliano. Observe a la sociedad humana y verá cómo está estructurada del mismo modo con gente que sobrevive o prospera a expensas de otros, el perro come al perro, y todo esto. Había, dijo la voz, algunas expresiones aparentemente hermosas de la naturaleza en el planeta Tierra, y mientras nos diésemos cuenta de que ellas eran ilusiones podíamos disfrutar de ellas. Pero debíamos procurar no quedar hipnotizados por lo que vemos en la Tierra o nos volveríamos como una polilla hipnotizada por una luz, atrapados por ilusiones que nos mantenían en un estado desconectado. La matriz puede ser extremadamente cautivadora, solo mire un cielo despejado de noche, o un paisaje panorámico. El mensaje era disfrutar de lo que usted ve, pero recordar que lo que usted ve es simplemente lo que usted piensa que ve o es manipulado a ver, figuras 55 y 56. Figuras 55 y 56. Todo en nuestra realidad, física, es un holograma descifrado a partir de formas de onda por nuestro cerebro, ADN, ARN. El gato y la rosa, sólidos, aquí son hologramas. Cuadros Siam y Rose 2, cortesía de Estudio de Holografía, Centro de Exposición de toda Rusia, Moscú. Por más ve a www.holography.ru. Si usted observa la naturaleza desde esta perspectiva, usted puede ver el programa muy claramente. Unos meses antes de que yo comenzara este libro, yo miraba una serie de televisión de la BBC llamada Naturaleza Masiva. Presentaba a animales y peces que solo sobrevivían reproduciéndose en números fantásticos debido a todos los depredadores que enfrentaban. Si no hicieran esto, su especie moriría, y así lo harían otras que dependían de comerlos para su propia supervivencia. Esto es un programa de la matriz clásico con una criatura que sobrevive, o prospera, a expensas de otra. Otra vez, vea el mundo humano. Cada programa en la serie de Naturaleza Masiva seguía la misma historia básica en que las especies masivas harían un viaje cada año que las llevaría por la misma posición donde sus depredadores están al acecho. Uno implicaba al ñu, que es la comida para tantas especies en África, incluso los cocodrilos presentados en el programa de la BBC. Cada año el ñu iba en un viaje por su propia supervivencia en busca de la hierba que ellos necesitaban, y esto los llevaba a través de un río donde los cocodrilos esperarían, sabiendo que ellos venían.
Algunos llaman a esto instinto, y yo digo que lo que llamamos instinto es el programa de software activado por su ADN. Cuando el ñu trataba de cruzar el río había una carnicería mientras los cocodrilos atacaban, y similares escenas están siendo constantemente reproducidas por otras especies de animales, aves e insectos por todo el planeta. ¿No es grandiosa la naturaleza? El programa está escrito para incluir las circunstancias en las cuales la especie masiva es engendrada cada año, y luego tiene que viajar desde un área segura hacia donde los depredadores esperan para aprovechar. Las leyes de la naturaleza, y como los animales, tienen increíbles capacidades o coloraciones para satisfacer sus necesidades particulares o ambiente, son programas de ordenador, y esto es lo que llamamos evolución. Lo lamento, señor Darwin, la evolución es el ciclo del programa y la supervivencia o extinción depende del operador de teclado, sea este la matriz controlada por el miedo o la conciencia. Otro documental que vi contaba la historia de las ballenas grises que, otra vez, pasaban parte del año en aguas calientes donde estaban seguras, pero tenían poca comida, y luego se dirigían al norte donde había comida, pero no estaban seguras. O al menos las crías no lo estaban. El programa mostraba cómo las orcas persiguieron a un ballenato de ballena gris durante 6 horas mientras su madre, que era demasiado grande y poderosa para ser atacada, trataba de proporcionarle protección. Las ballenas asesinas procuraban separar al ballenato de la madre y mantenerlo bajo el agua para que se ahogue. La madre luchó desesperadamente para salvar a su descendiente y ayudarle a respirar, pero, al final, el agotamiento venció y las orcas honraron su nombre, en inglés, ballenas asesinas. Incluso después de todas esas horas de persecución, y todo ese miedo y trauma, ellas solo comieron la lengua y la mandíbula inferior del ballenato, y el resto fue dejado a los limpiadores en el fondo del océano. Era solo otra escena del delito sangrienta en el maravilloso mundo de la naturaleza. ¿Qué tipo de inteligencia crea un mundo natural en el cual la supervivencia de uno depende de despedazar al otro? ¿Qué mente enferma diseñaría un ciclo de vida global en el cual los participantes estaban en un modo de miedo constante, tanto la gente como los animales? ¿Un Dios cariñoso haría esto? No, pero la mente detrás de la matriz lo haría, y lo ha hecho. De manera bastante extraña, unas semanas después de que vi el documental del ñu yo miraba otro sobre la batalla del Boyne en Irlanda, cuando el testaferro Illuminati Guillermo de Orange, protestante, luchaba por el trono británico contra Jacobo II, católico, en 1690. Esto llevó a los conflictos de protestantes y católicos en Irlanda directamente hasta tiempos modernos. Este punto en el programa, en otras palabras. En una etapa en la reconstrucción generada por ordenador de la batalla, las tropas de forraje de Guillermo, William, comenzaron a cruzar a través de una parte playa del río Boyne mientras el ejército de Jacobo, James, los golpeó con una andanada de fuego desde el otro lado. Lo que yo miraba era un espejo del ñu tratando de cruzar el río bajo el ataque de los cocodrilos. Qué apropiado porque ambos son parte del mismo programa de ordenador la matriz. ¿Cuál es la diferencia entre un león o cocodrilo devorando un ñu, rasgando su carne de su cuerpo, y un niño hecho volar en pedazos por una bomba británica o norteamericana durante la invasión de Irak? Son productos de la misma mentalidad detrás del programa. Todos los cuerpos son software de ADN, y es lo mismo con los animales. Unos tendrán una forma de conciencia y otros no. La mayoría de las especies animales operan en un nivel de realidad mucho más colectivo, más de una mente de colmena, y los Illuminati procuran, a través del cerebro reptiliano, llevar a la humanidad aún más abajo por este mismo camino. Como podemos ver, han tenido éxito a una escala enorme. Cuanta más conciencia habita el software de las especies animales, más esto reescribe el ADN. También, cuanto más software de animal entra en contacto con la conciencia humana consciente de sí misma, más pasará lo mismo debido a la comunicación vibratoria entre ellos. Un animal domesticado tendrá sus instintos, programación de ADN, reescritos por el contacto con la conciencia consciente de sí misma, y la comunicación que ocurre entre el ADN animal y humano vía los códigos comunes a ambos. Un perro domesticado y un perro salvaje pueden lucir básicamente iguales, pero sus rasgos de comportamiento y actitudes pueden ser muy diferentes porque la domesticación ha cambiado el programa de ADN. Las ballenas y los delfines
También parecerían ser ejemplos de especies que expresan la conciencia a un nivel mucho más alto que la mayoría de las otras. Los árboles, las flores, las plantas y los paisajes son software, también. Sé que esto es muy polémico, pero ¿y qué? Nadie tiene que creerlo. Siempre he amado el mundo natural, animales, bosques, marinas y andar por el campo. Todavía disfruto de estas escenas, incluso desde mi perspectiva emergente, pero las veo bajo una luz diferente. En vez de mirar algo que es real, los veo así como pinturas holográficas hermosas que pueden ser disfrutadas, pero no les permito engañar mi realidad de que son. Es todo una ilusión, incluso respirar y comer. Solo tenemos que hacer esto porque nuestro ADN nos dice que lo hagamos y lo creemos. ¿Recuerda esa escena en la primera película de Matrix cuando los personajes Neo y Morfeo luchan en un programa de software de Kung Fu? Morfeo dice a un Neo que respira pesadamente: ¿piensas que es aire lo que respiras ahora, en este lugar? Punto. Por supuesto no podía haber sido porque su mente estaba en el programa de Kung Fu, no su cuerpo. Pero él todavía respiraba porque su mente fue programada para hacer así. La energía pura, conciencia pura, ¿tiene que respirar con pulmones? Entonces, ¿por qué lo hacemos nosotros cuando somos conciencia pura, también? Solo porque creemos que lo hacemos y no olvidemos que el mundo en el cual tenemos que respirar, sucede todo en nuestro cerebro. No hay ahí fuera, donde las leyes de la respiración se aplican. Es lo mismo con la comida. La energía, conciencia, se sienta a almorzar o pide una pizza. No, la programación de ADN hace eso. La necesidad de la comida, calor y refugio está escrita en el programa de la matriz porque ella controla a través de la dependencia y la necesidad de sobrevivir. Si usted no necesitara comida, calor o refugio para sobrevivir, mire cómo el control del sistema se disolvería de su vida. No digo que podemos solo dejar de respirar y comer al punto cuando intelectualmente vemos las tonterías de eso. Si no anulamos la programación del ADN, nuestro cuerpo morirá, porque su software dice: si no como o respiro moriré. Tiene que ser hecho al más profundo de los niveles de modo que esta parte del programa, tengo que comer y respirar, sea suprimido. Es por esta razón que no estoy a punto de contener mi respiración o cancelar la reservación para cenar. Pero todo es ilusión. Incluso los sabores de la comida son programas. Es la matriz la que decide cómo sabe un huevo o banana, porque lo que llamamos gusto es solo una señal eléctrica de la lengua al cerebro, unidad central de procesamiento del ADN, que interpreta el gusto de acuerdo con la programación. Los programas diferentes descifran estas señales de modos diferentes. Me encantan los huevos, las bananas son puaf. Como la voz en Brasil dijo. ¿Piensas que el infinito se sienta a cenar? ¿Piensas que el infinito tiene que respirar o morirá? Entonces, ¿por qué lo hacen esos en el bucle del tiempo? Respuesta: porque ellos identifican quiénes son y su sentido de posibilidad con ser una personalidad física subordinada a leyes ilusorias y no con ser lo que realmente son, el infinito uno. Figura 57. El universo es una ilusión holográfica similar a alzar la vista al cielo, proyectado en el techo de un planetario. Cuando usted mira al cielo nocturno ilusorio en un planetario, puede parecer increíblemente real. ¿Pero qué es? Un programa de ordenador. El planeta Saturno, aquí es un holograma. Cuadro Saturno, cortesía de Galería de Arte Holográfica Real. Por más ve a www.halegrams.bc.k. Hubo gente que ha dejado de comer sin malos efectos, como explico en Cuentos del Bucle del Tiempo, porque ellos son capaces de absorber el alimento directamente de la luz, energía, sin pasar por los intermediarios de plantas y animales. La necesidad de comer está, literalmente, toda en la cabeza, como lo es el calor del sol del cual la vida parece tan dependiente. ¿Piensas que el infinito necesita al sol para sobrevivir?, preguntó la voz. Eres el infinito, entonces ¿por qué necesitas el sol para mantenerte? Punto. Ciertamente ningún sol era requerido en aquel estado de felicidad y maravilla que experimenté en la sesión ayahuasca. La voz dijo que sentimos el calor del sol simplemente porque es lo que la matriz programó al cuerpo para sentir. El sol y la luna eran hologramas para proporcionar la ilusión de noche y día, el movimiento del tiempo.
Como dice el Génesis, dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas noche. O, puesto de otro modo, Dios dijo, haya luz, y él dio unos toques en el teclado, presionó Enter, y hubo luz. Se me dijo que lo que llamamos el universo es una ilusión holográfica similar a alzar la vista al cielo, proyectado en el techo de un planetario, figura 57. La única diferencia era que en el universo, las proyecciones parecían ser tridimensionales porque eran hologramas. Cuando usted mira al cielo nocturno ilusorio en un planetario puede parecer increíblemente real. ¿Pero qué es? Un programa de ordenador. El universo era un invento de nuestra imaginación condicionada, dijo la voz, y solo era parte de nuestra realidad porque creíamos que lo era. El universo también era mucho más pequeño de lo que la gente percibía incluso dentro de nuestra ilusión de espacio y distancia. Mira al cielo en un planetario y parece tan enorme, todavía esto solo va tan alto como el techo. En cierto punto en la experiencia brasileña, la voz dijo, ¿piensas que es la Tierra eso sobre lo cual yaces ahora? Ilusión. Como con todo en el bucle del tiempo y en todas partes de la matriz, la Tierra, física, era una proyección holográfica. Yaces sobre la Tierra ahora solo porque piensas que lo haces, dijo la voz. Creía que yo yacía sobre la Tierra porque es lo que mi programa de ADN me decía a mí, y la Tierra sobre la que yo yacía, solo existía en mi cabeza. Y hasta mi cabeza era otra ilusión. Recuerda siempre, dijo la voz, el amor infinito es la única verdad, todo lo demás es ilusión, todo. Esto incluye el espacio, así como el tiempo. Los científicos hablan del continuo de espacio, tiempo, pero espacio y tiempo no existen. Cuando un holograma es proyectado por un láser desde el patrón de interferencia fotográfico parece ser tridimensional y ocupar espacio. Pero no lo es, solo parece de esa forma. Todo es conciencia infinita, entonces todo es todo lo demás. Por lo tanto, una cabeza de alfiler es la infinidad porque todo es la infinidad. El tamaño es una ilusión, como los hombres han estado diciendo desde el principio. ¿Dónde termina la gotita de agua y comienza el océano? Ellos no lo hacen, ellos son uno. La infinidad no tiene ningún principio ni final. La gotita, cabeza de alfiler, es el océano. Los científicos no pueden entender por qué las partículas subatómicas pueden comunicarse al instante entre sí sobre distancias asombrosas porque ellos piensan en términos de espacio. Pero no hay ningún espacio implicado. Es como la gotita de agua y el océano. No hay ningunas partículas, en plural, excepto en el modo en que las percibimos en la ilusión. Todas las partículas son el mismo uno. Ellas no tienen que comunicarse la una con la otra porque no hay, la una con la otra, y ellas no se mueven de un lugar al otro porque no hay ningún espacio, y así no puede haber ningún sitio. Apropiadamente la palabra utopía significa ningún lugar, más allá de la ilusión de tiempo y espacio. El superholograma parece ocupar espacio y hablamos de la inmensidad del espacio. Pero es un holograma y entonces eso no puede ser. Si no hay ningún espacio, ¿cómo es que parece que viajamos por él? Otra vez porque es la ilusión que nuestro ADN, ARN decodifica para nosotros y viajamos por el espacio solo como señales eléctricas interpretadas por el cerebro. La voz en Brasil dijo, ¿por qué tienes que volar en avión? Eres el punto A y el punto B y todo en el medio, de ellos. ¿Por qué entonces tienes que usar un avión para volar a través de ti? Punto. William Blake describió esto magníficamente cuando él escribió: vea un mundo en un grano de arena, y un cielo en una flor salvaje sostenga la infinidad en la palma de su mano y la eternidad en una hora. Esto también puede estar relacionado con el holograma porque un grano de arena y una flor salvaje son versiones más pequeñas del todo. Del mismo modo, el interior de un átomo es similar a un sistema solar, y el cuerpo humano, en sí mismo formado de células, es como una célula del superholograma. Figura 58. Este es un holograma de artefactos egipcios. Y si los hallazgos arqueológicos, las reliquias, los monolitos y otras pruebas históricas son simplemente escritos en el programa en este punto.
El ADN recibe constantemente la información de la matriz, entonces la historia, en cualquier etapa solo es lo que la matriz decide comunicar al ADN. ¿Realmente existió ayer, como usted pensaba que lo hizo, o es solo una señal que su ADN está recibiendo ahora? Cuadro Buseptis, cortesía de 3, de Hologrammen, Ámsterdam. Por más ve a www.3-hologrammen.com. Hay otro punto importante para destacar sobre esta cosa de ilusión, software de la matriz. ¿Qué es la historia? Ok, podríamos decir que son las escenas más tempranas en la película que conducen a donde estamos. Sí, podría ser, pero hay otros modos de mirarlo. Pensamos que sabemos lo que la historia es debido a hallazgos arqueológicos y relatos, transmitidos, a través de las eras, u otras partes del programa, como yo diría. ¿Pero han existido? No digo que lo han hecho o no, solo exploro otras posibilidades a la luz de un mayor entendimiento de la ilusión que experimentamos como la vida. ¿Y si cada parte del programa tuviera su propia versión de la historia, o esa historia está siendo cambiada a voluntad por la matriz simplemente cambiando el programa que transmite al ADN? Unos golpecitos en el teclado, un clic del mouse y oye, acabamos de hacer un descubrimiento increíble que nos dice más sobre nuestra historia. Cuando la matriz o la conciencia cambian el programa en cualquier punto, esto podría, y probablemente lo haga, reensamblar la película de DVD, bucle del tiempo entera en lo que llamamos el pasado o futuro. Usted ve el tema en algunas películas de personas que vuelven en el tiempo para cambiar la secuencia de eventos que llevaron a algún problema en su presente. Mientras inserto oraciones entre el texto ya escrito en este ordenador, lo que va antes y después se reensambla para acomodar la nueva información. ¿Por qué no puede estar pasando esto con la historia? Cuando la conciencia o la matriz cambian otra parte del programa, el pasado, las escenas que siguen, el futuro se reensamblan de un nuevo modo. Es como la caída de fichas de dominó cuando la primera es empujada. En otras palabras, nuestra historia está siendo constantemente reescrita. Pero vayamos más allá. Digamos que no hubo ninguna edad de piedra y que todos los hallazgos arqueológicos, reliquias, monolitos y evidencias son simplemente escritos en el programa en este punto, figura 58. El ADN está constantemente recibiendo información de la matriz, entonces la historia, en cualquier etapa solo, es lo que la matriz decide comunicar al ADN, y el ARN decide leer. ¿Realmente existió ayer, como usted pensó que lo hizo, o es solo una señal que su ADN está recibiendo ahora? Pero tengo la memoria, usted podría decir. Me acuerdo de ayer. Tal vez esto es verdad, pero aquí hay una pregunta. ¿Cómo puede usted tener una memoria cuando no hay ningún tiempo? La memoria es un recuerdo del pasado, pero no hay ningún pasado, solo ahora. Lo que pensamos que vemos en cualquier punto son solo señales eléctricas descifradas por el cerebro. La señal es más interpretación de las señales igual a realidad. Otro punto que vale la pena introducir aquí. He estado hablando sobre todo del bucle del tiempo y la matriz en forma singular porque trato de mantenerlo simple. Pero hay infinitas versiones de ellos en el sentido que interpretamos la matriz según nuestra creencia y percepción. Mientras podemos descifrar las señales para ver la ilusión del mismo paisaje o escena de la calle, podemos percibir el detalle muy diferentemente, en particular si la conciencia está seriamente implicada en el proceso. Cada interpretación crea un universo ilusorio diferente. Ellos pueden parecer el mismo con planetas y estrellas, caminos y coches, pero no son el mismo. Mi universo, por ejemplo, no es, para decirlo suavemente, el percibido en la cabeza de George W. Bush. Cada una de estas interpretaciones crea lo que los científicos llaman un universo paralelo, así que imagine cuántos debe haber. Ellas son realmente imaginaciones paralelas, percepciones o realidades paralelas, mantenidas por el cerebro de la matriz. También hay otros programas de la matriz que serían percibidos como universos paralelos y otras dimensiones de la realidad. Como la astrofísica y escritora, Juliana Conforto, dijo en El universo orgánico. No estamos solo dentro de una matriz visible, sino también en más de una, tal vez en todas ellas. Podríamos participar en otras películas, también,
cada una con su propio horizonte de eventos o frecuencias peculiares. Las matrices son como canales de TV. Una edición de 2002 de la serie de ciencia de la BBC, Horizonte, fue dedicada a la aceptación creciente de los universos paralelos. La narrativa inicial del programa decía: durante casi 100 años la ciencia ha estado obsesionada por un oscuro secreto, que podría haber mundos ocultos y misteriosos más allá de nuestros sentidos humanos. Los místicos hace tiempo aseguraban que dichos lugares existían. Decían que estaban llenos de fantasmas y espíritus. Lo último con lo que la ciencia quería estar asociada era la superstición. Pero desde los años 1920 los físicos han intentado explicar un inquietante descubrimiento. Cuando quisieron determinar la ubicación exacta de partículas atómicas como los electrones, descubrieron que era totalmente imposible. No tenían una única ubicación. La única explicación que a alguien se le puede ocurrir es que las partículas no existen solamente en nuestro universo. También existen en otros universos, y hay un número infinito de estos universos paralelos, todos ellos ligeramente diferentes. De hecho, hay un universo paralelo en el que Napoleón ganó la batalla de Waterloo, en otro el Imperio Británico conservó su colonia americana, en otro ustedes jamás nacieron. Esta idea era tan inquietante que durante décadas los científicos la descartaron. Pero con el tiempo los universos paralelos tendrían una espectacular reaparición. Esta vez serían diferentes y todavía más extraños que la idea de que Elvis aún viva. Lo que la narrativa describe son otras realidades ilusorias holográficas dentro del superholograma que llamo la matriz. El pensamiento crea, la emoción crea, la matriz crea, la conciencia crea, y todo esto está sucediendo dentro de la conciencia infinita, el infinito uno. No sorprende que los científicos estén pasmados y confusos cuando tratan de entender la naturaleza de la realidad. La posibilidad infinita no hace reglas que usted pueda determinar o registrar en una hoja de datos, y sería mejor que se acostumbren a ella o a pasar el resto de sus vidas buscando algo que no existe. Entonces, ¿qué es verdadero aún? ¿Qué es verdad? Nada es verdadero excepto el amor infinito. Es la única verdad, todo lo demás es ilusión. Galería en colores de Neil Hage. Versiones en color de dibujos que no aparecen en otras partes del libro. La creación de la matriz. Primero la imaginación devino en la forma, y con esto vino la ilusión de separación. Como un mito hindú dice, la conciencia humana comenzó como una ondulación que decidió dejar el océano de conciencia lo atemporal, ubicuo y eterno. Cuando despertó a sí misma en este estado desconectado, olvidó que era parte del océano infinito y se sintió aislada y separada. La separación llevó a la manifestación del miedo, la entidad alada, que tomó una vida propia. La conciencia fue atrapada en una ilusión que creyó que era real. El miedo consciente de sí mismo se volvió el Frankenstein que controló a su creador manipulando la realidad a través de la ilusión de forma, tiempo, y un sentido de separación. El hipócrita, y luego unos, Illuminati manipulando la sociedad humana bajo el control del programa de la matriz. Mientras la energía de la unidad penetra la matriz, la vibración del miedo se disuelve, y la realidad de su conciencia cautiva es transformada en la unidad infinita. Vea el capítulo 10.